Hello there. Muy buenas Nakames, aquí Teorías Chris trayéndoles un nuevo video. Recordarles que los animes o series imágenes utilizados en este video no me pertenecen, todos sus derechos a sus respectivos autores. Si les gusta mi contenido les invito a suscribirse, darle like y comentar que me apoyan mucho. Sin nada más que decir, disfruten el video. Empieza. Capítulo 40. Después de casi una hora de hablar con Buki, quien no parecía reconocer su propio nombre, y mucho menos su mejor amigo, que era casi como un hermano para él, Peggy arrastró a Steve fuera de la celda. Aún no he terminado, se quejó Steve mientras lo metían en el ascensor. Él no lo recordará de esta manera. Peggy agarra la cabeza de Steve y lo mira a los ojos. Primero tenemos que arreglar lo que sea que Hydra le haya hecho. ¿Cómo se supone que vamos a hacer eso? Steve pregunta porque realmente no tenía idea de qué hacer. No lo sé, pero Spider-Man probablemente sí. Después de enviar a Tony a algún lugar agradable para pasar la noche, para poder aclarar su mente, Peter regresó a casa para dormir un poco. Pero, lamentablemente, el sueño nunca llegaría. Le dijiste a un pistolero loco que le disparara a mi madre. MJ gritó a través del teléfono. No debería haber contestado el teléfono, pensó Peter mientras yacía en la cama, mientras su hermosa pero enojada novia lo regañaba. MJ no es alguien que se enoja fácilmente, aunque cuando se enoja, lo cual es extremadamente raro, le toma un tiempo calmarse. Cuando Peter colgó el teléfono, ya había salido el sol y era casi la hora de comenzar la operación de limpieza de Hydra. Dormiré cuando esté muerto, pensó Peter mientras saltaba de la cama y se preparaba para el día siguiente. Al llegar a la torre con su traje, Peter abrió primero un portal que depositó a Tony Stark dormido en su oficina. Tony se despertó sobresaltado cuando la silla a la que estaba atado golpeó el suelo con un fuerte ruido sordo. ¿Qué? Buenos días, Sol. Peter dice con una sonrisa debajo de su máscara. Que te jodan, Tony maldice mientras mira atontado a Peter. ¿Debería enviarte de regreso al tiempo muerto? Peter pregunta intencionadamente. Tony mantiene la boca cerrada aunque su mirada se intensifica. ¿Te has calmado lo suficiente como para hablar? Peter pregunta mientras toma asiento frente a él. Porque hoy vamos a derrotar a Hydra y pensé que querrías tener una oportunidad con las personas reales responsables de la muerte de tus padres. El silencio llenó la habitación mientras Tony parecía contemplar dentro de sí mismo. Bien, él no tenía el control. Tony admite de mala gana. Pero no quiero verlo cerca de mí o de Peter. de hecho te creo esta vez. Peter dice mientras chasquea los dedos. Al instante, la silla y las ataduras desaparecen y Tony es liberado. Entonces, ¿quién le dio la orden? Tony pregunta mientras estira sus rígidas extremidades. No lo sé todavía, pero lo descubriremos. Peter dice tranquilizadoramente. Cuando lo hagamos, déjamelo a mí. Tony dice peligrosamente mientras se dirige hacia la puerta, pero se detiene para darse la vuelta antes de irse. Una cosa más. ¿Sí? Pedro asiente. Quiero el video del que habló Fury. Tony exige. Por supuesto, se refiere a las imágenes de vigilancia de la muerte de sus padres. ¿Está seguro? Peter pregunta de mala gana. Es difícil de ver, sí. Tony asiente con una mirada determinada en sus ojos. Está bien, dame un segundo. Peter dice mientras comienza a escribir en su PC. Al acceder a la base de datos de S.H.I.E.L.D. con las numerosas puertas traseras que ha creado a lo largo de los años, Peter encontró rápidamente las imágenes de vigilancia en cuestión. Ven aquí. Peter dice mientras pone el video en pantalla completa y presiona reproducir. Juntos, Peter y Tony ven como un coche choca contra un poste telefónico y un hombre que se parecía mucho a Howard Stark cae del asiento del conductor. Parecía gravemente herido mientras se arrastraba por el suelo, como si estuviera huyendo delirantemente de algo que lo perseguía. Mientras tanto, a través de la ventanilla del lado del pasajero del auto, se podía ver la figura de una mujer respirando pesadamente y sujetándose la cabeza por el dolor. Segundos después, apareció un hombre en una motocicleta con la misma máscara que Bucky usó anoche. Al principio, parecía que podría estar allí para ayudar, pero esa idea se desperdició por completo cuando agarró al padre de Tony por el pelo y lo levantó. Después de mirarlo fijamente a los ojos durante unos segundos, Bucky echa hacia atrás su brazo libre y comienza a golpear la cabeza de Howard con un solo puño. Gracias a su superfuerza, solo se necesitaron unos pocos golpes para que el cráneo de la cabeza de Howard se hundiera.
Aunque Howard aún no estaba muerto, Bucky sabía que moriría pronto, así que lo arrastró por el cabello y lo colocó en el asiento del conductor, donde cayó sin fuerzas sobre el volante y quedó inmóvil. Una vez que se ocupó del primer objetivo, como un robot indiferente, el soldado de invierno caminó hacia el lado del pasajero del auto y metió la mano dentro de la ventana. La vista desde la cámara de seguridad no era la mejor, pero podían ver lo suficiente para saber lo que estaba sucediendo. Bucky envolvió su mano de metal alrededor del cuello de la madre de Tony y apretó, asfixiándola lentamente hasta matarla sin una pizca de remordimiento. Las lágrimas cayeron de los ojos de Tony mientras observaba a su madre agitarse, agarrando el brazo de metal de Bucky para liberarla. Lamentablemente, moriría asustada y confundida. Después de que ambos Stark murieron, Bucky registró el auto, agarró algo del asiento trasero y se fue como si nada hubiera pasado. ¿Todavía no puedo matarlo?, Tony pregunta mientras sus manos se aprietan en puños apretados. Piensa en él como en un robot sin cerebro, Tony. Peter intentó razonar con su muy angustiado amigo. Alguien lo programó para hacer eso, y cuando los encontremos, con mucho gusto te ayudaré a torturarlos hasta la muerte. Llámame cuando empecemos. Tony asiente mientras se dirige hacia la puerta. Estaré en mi taller. Casi una hora después de que Tony fuera liberado, Peter llamó a todos los miembros de los Vengadores. Finalmente llegó el momento de acabar con Hydra. Eso sí, siempre que convocas una reunión con tanta gente, siempre tardan en llegar todas. Muchos de ellos llegan a tiempo, pero siempre hay algunos rezagados en cada organización. Aunque sorprendentemente, Tony apareció solo un minuto después de que se envió el mensaje, lo que demuestra lo serio que hablaba de Hydra y de vengar a sus padres. Muy pronto, una de las salas de reuniones principales se llenó de gente que se preguntaba qué diablos estaba pasando. Muy bien, ¡Escucha! gritó Peter mientras daba una rápida explicación de cuál era la misión. Una vez que los edificios estén cerrados, todos ustedes se dividirán en equipos y los introduciré dentro de cada base uno por uno. Recuerden matar solo si es necesario. No quiero que ningún agente de escudo inocente muera por error. ¿Cualquiera preguntas? ¿Cómo diferenciamos a los agentes y el de Hydra?, pregunta Nightcrawler. No lo haces. Peter niega con la cabeza. Captúralos a todos. ¿Alguien más? Muy bien, todos se vistan y tomen sus armas. Empezaremos todo mientras no están. Peter dice mientras todos se apresuran a prepararse, dejando atrás solo a los miembros del Consejo de los Vengadores. Estoy lista cuando tú lo estés. Fury dice mientras saca su teléfono. Espera, déjame ver dónde están, dice Peter mientras cierra los ojos, sintiendo los hechizos de rastreo que colocó hace un par de días. Está bien, lo tengo. Con un movimiento de su mano, 6 portales dorados se abrieron en el techo y de cada uno de ellos cayeron personas muy familiares. Inserte aquí fotografías de los 6 miembros del Consejo Mundial de Seguridad. ¡Ah! Todos exclamaron cuando el suelo se abrió bajo sus pies. Cuando los 6 cayeron al duro suelo, los 6 portales se cerraron lo más rápido posible. Llámalo. Peter dice mientras Fury presiona un botón en su teléfono y se lo acerca a la oreja. ¿Qué diablos está pasando?, pregunta una mujer con un traje azul mientras se levanta del suelo, aunque pronto descubrió que le habían quitado la voz. Peter simplemente saludó con la mano en su dirección y de repente a los 6 les resultó imposible pronunciar una sola palabra. SHHH, Peter los hizo callar mientras señalaba a Fury. Este es el director Fury. Autorización Alfa, 1702-56-21, Beta 4. Fury dice mientras pone el teléfono en el altavoz. Autorización confirmada. Respondió una mujer al otro lado de la línea. ¿En qué puedo ayudarle, directora? Inicie el nivel de alerta 5 y llame a todos los agentes. Ordena Fury mientras se gira para mirar a sus 6 nuevos invitados. El Consejo Mundial de Seguridad está desaparecido y se cree que ha sido capturado. Mientras decía esto, cada miembro del Consejo de Seguridad Mundial se miró entre sí con confusión y miedo. Ese sí, señor, respondió la mujer al otro lado de la línea en estado de shock. Iniciando nivel de alerta 5. Por favor, dame el código de autorización. Tártaro, 116-83-29-02-A. Fury responde con facilidad. Autorización confirmada, tartamudea ya que no esperaba que esto sucediera realmente. Bien, transmitiré más órdenes pronto, pero por ahora quiero que llamen a todos los agentes a trabajar. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Fury dice mientras cuelga el teléfono. ¿Cuánto tiempo debo esperar?
Peter pregunta mientras ignora a los cautivos en la habitación. Dale aproximadamente media hora y cierra todo. Empezaremos a limpiar la casa después de eso. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Alexander Pierce exclamó con ira y confusión. Él, al igual que sus compañeros miembros del Consejo de Seguridad Mundial, simplemente estaba viviendo su día a día cuando el terreno se abrió y lo arrojó aquí. Después de escuchar a Fury informar de su desaparición como si él no fuera parte de ella, todos supieron que los Vengadores estaban tramando algo. Limpiando la casa. Fury responde mientras mira a sus antiguos empleadores. ¿Limpiar la casa de qué? Preguntó Pamela Auley, la única mujer miembro del Consejo de Seguridad Mundial. De Hydra. Peter reveló mientras observaba a algunos de sus invitados buscar algo en sus bolsillos. ¿Estás buscando estos? Mientras Peter hablaba, todo, desde billeteras, llaves y teléfonos, apareció frente a él, flotando para que todos lo vieran. Al ver esto, cada uno de los cautivos encontró desaparecidas sus pertenencias, quedando solo la ropa que llevaba puesta y los zapatos que llevaba en los pies. No pueden simplemente mantenernos cautivos sin ningún motivo, Alexander Pierce habló en nombre del grupo. Además, Hydra lleva mucho tiempo muerta. No sé qué estás planeando, pero no terminará bien para ti. Este hijo de puta es bueno. Fury dice riendo. ¿No es así? Peter estuvo de acuerdo con una risita propia. ¿Qué es tan gracioso? Pregunta confundido Chao Yen, el único miembro asiático del Consejo de Seguridad Mundial. Porque de todos ustedes el que podría haber dicho que tenía que ser del que tenemos evidencia real. Tony dice mientras se gira para mirar a Pierce. ¿Hiciste que mataran a mis padres? ¿De qué estás hablando, Stark? Pierce continúa jugando bastante bien, aunque eso cambiaría pronto. Jarvis, reproduce la grabación. Tony llama y la grabación de la conversación entre Pierce y Zola comenzó a reproducirse. Al escuchar con qué naturalidad y alegría hablaban sobre el número de muertos del proyecto INSIGS y cómo aumentaría a más de 20 millones de personas, la mayoría de los miembros del Consejo Mundial de Seguridad quedaron completamente impactados, aunque la verdadera sorpresa llegó al final. Salve Hydra, los dos dijeron sus palabras de despedida y la grabación llegó a su fin. Al instante, todas las miradas se dirigieron a Pierce, que apenas lograba mantener la compostura en ese momento. Bueno, eso es obviamente falso. Mira alrededor de la habitación en busca de apoyo, pero nadie le ofreció ayuda. Nunca tuve esa conversación. Hemos sometido la grabación a múltiples controles. Es legítima. Fury avala su legitimidad. Gracias a Dios por la piedra de la realidad, pensó Peter mientras Tony daba un paso adelante y se quedaba cara a cara con Pierce. Preguntaré de nuevo. ¿Ordenaste la muerte de mis padres? Tony hablaba muy en serio mientras hablaba. No. Pierce respondió con una mirada fulminante. Tony permaneció en su rostro, mirándolo como un depredador enojado. Tony, podemos interrogarlos a todos más tarde y descubrirlo, pero ahora no es el momento. Peter habló, ya que pudo ver que Tony estaba a punto de volverse violento. Bien, mételos en una celda. Tony dice mientras se aleja de mala gana de su sospechoso más probable. Esperar. Gritó Hakuna Singh, un miembro indio del Consejo de Seguridad Mundial. ¿Por qué estamos detenidos a todos? Si Alexander es un agente de Hydra, entonces arréstelo y envíenos nuestro camino. No tengo tiempo para ser encarcelado y no he hecho nada malo. Tal vez. Peter dice encogiéndose de hombros. Tal vez no. Descubriremos la verdad a tiempo. Cuando terminó de hablar, Peter agitó su mano y 6 portales se tragaron a los cautivos, enviándolos a cada uno de ellos a su propia celda personal. A decir verdad, Peter no podía recordar si había más de 2 agentes de Hydra en el Consejo de Seguridad Mundial. Alexander Pierce y Gideon Malik son definitivamente Hydra, pero no estaba seguro del resto. Poco después de que los cautivos fueran despedidos, los Vengadores equipados comenzaron a llegar, pareciendo estar listos para la guerra. Víralo todo. Fury le dice a Peter, mientras estaba prestando atención a la hora. Está bien, dame un minuto. Peter dice mientras se pone a trabajar. Interrogación de cierre. Todos los Vengadores que acababan de llegar observaron con curiosidad cómo 2 círculos de hechizos muy complicados se dibujaban en el aire frente a Peter. Con suerte, esto funciona, pensó Peter mientras agarraba el centro de ambos hechizos y los giraba en el sentido de las agujas del reloj. Segundos después, se escuchó un sonido de bloqueo cuando cada hechizo salió disparado del edificio y desapareció en el cielo. ¿Qué fue eso? Sabertooth exclamó asombrado. Magia.
Cuando Peter envió los 2 círculos de hechizos a volar, por todo el mundo, rayos dorados de luz se estrellaron contra todo tipo de edificios y búnkeres. A medida que la luz incidía en cada lugar, una barrera dorada en forma de escudo cubría las paredes exteriores de los edificios, atrayendo miradas curiosas de cualquiera que pasara. Dentro de estas estructuras, la gente no tardó mucho en darse cuenta de que sus ventanas brillaban como luces de neón gigantes. Especialmente después de ver cómo la barrera bloqueaba todas las comunicaciones para salir del edificio, dejando varado el interior sin forma de pedir ayuda. Después de algo de pánico, muchos intentaron escapar y pronto descubrieron que estaban completamente sellados dentro del edificio. Incluso los túneles subterráneos y los helicópteros en los tejados eran inaccesibles, ya que la luz dorada lo rodeaba todo. En algunos lugares, se emplearon todo tipo de armas de fuego para abrirse paso, desde simples balas hasta explosivos de alta calidad, pero ninguno pudo romper la barrera irrompible. ¿Funcionó? Pregunta Fury, pero su teléfono comenzó a sonar como loco, ya que cientos de llamadas llegaron al mismo tiempo. Lo tomaré como un sí, por supuesto, simplemente encendió su teléfono en no molestar, ya que pronto estaría todo ocupado. Sí, cada barrera está levantada, aunque no pude ocultarlas al público. Peter explica que desplegar tantas barreras al mismo tiempo en todo el mundo ya era bastante difícil. No hay problema, estoy seguro de que podremos contar una historia para los medios más adelante. Magneto dice mientras flota fuera del suelo, listo para salir. ¿Cómo deberíamos dividir a todos? Puede que Magneto no lo demuestre, pero él y todos los demás metahumanos están muy ansiosos por salir. Hydra, y Shield por extensión, han secuestrado y experimentado con metahumanos durante mucho tiempo, por lo que esta limpieza es algo que siempre quisieron hacer. Incluso Charles parecía entusiasmado por salir y desprecia los conflictos. Yo, Eric, Charles y Tony trabajaremos solos. Peter dice que todos eran lo suficientemente fuertes para hacerlo. Fury, Steve, Peggy, Storm y Wolverine serán los líderes del equipo. Elige a quien te sientas más cómodo trabajando. Peter le habría permitido a Sil tener su propio equipo también, pero MJ se mantuvo cerca de su madre después del incidente de Bucky, por lo que no asistiría a esta misión. Al escuchar las órdenes de Peter, todos formaron equipos con bastante rapidez. Muy bien, recuerda detener a todos. Nos preocuparemos de dónde encarcelarlos después. Peter dice mientras abre 9 portales, que conducen a los vestíbulos de bases separadas de S.H.I.E.L.D. Dado que Peter tendría que actuar como la perra del portal, debido a que él era el que podía hacerlo, tuvo que trabajar rápidamente para poder estar listo para transportar a los equipos a sus siguientes ubicaciones. Para trabajar rápidamente, Peter intentó primero el enfoque diplomático. Al salir de un portal y entrar al vestíbulo principal de lo que parecía ser un edificio gubernamental, Peter fue recibido por algunos hombres y mujeres armados, que parecían estar probando la barrera antes de su llegada. ¿Hombre araña? Algunos de ellos murmuraron mientras bajaban sus armas. En la carne. Peter dice mientras el portal se cierra detrás de él. Spider-Man, señor. Una mujer respetuosa con una pistola en mano se acerca a Peter. Parece que estamos atrapados dentro del edificio. ¿Estás aquí para ayudar? No, soy yo quien puso la barrera. Peter admite mientras algunos agentes apuntan con sus armas en su dirección una vez más. ¿Por qué? Ella preguntó confundida. Porque todos en este edificio están detenidos por orden de su director y los Vengadores. Peter dice, sorprendiendo a todos hasta dejarlos en estupor. Voy a necesitar que cada uno de ustedes coloque sus armas en el suelo y se haga a un lado. ¿Por qué? ¿Hemos hecho algo mal? Pregunta mientras algunos agentes comienzan a ponerse ansiosos. Tú no particularmente. Peter dice sacudiendo la cabeza. Ahora bajen las armas y ríndanse. Cuanto más rápido se rindan, más rápido podrán demostrar que son inocentes, o culpables. ¿Culpable de qué? Un hombre en la parte de atrás pregunta mientras algunos agentes ya han dejado caer sus armas. Culpable de traición como agente de Hydra. Peter dice e instantáneamente la mitad de las personas en la sala apuntaron y dispararon en su dirección, incluida la respetuosa mujer que le estaba haciendo preguntas. Cuando las balas llegaron hacia él, Peter sonrió bajo su máscara y permaneció inmóvil. Con un simple pensamiento, cada bala de metal sólido se transformó instantáneamente en un dardo de espuma, que no alcanzó su objetivo y cayó al suelo a los pies de Peter. Interrogación de cierre. Cada agente de Hydra que acababa de disparar sus armas contra Peter estaba completamente confundido. Eso no fue muy agradable, pero gracias por revelarse. Hace mi trabajo un poco más fácil.
Peter dice mientras intentan disparar de nuevo, apretando sus gatillos. Cada agente de Hydra observó con ojos llenos de sorpresa cómo nada más que un débil chorro de agua salía disparado del cañón de sus armas. Muy bien, basta de diversión y juegos. Estás haciendo un desastre. Peter dice mientras señala el piso mojado. Ahora colóquense contra la pared como buenos niños. Todos quedaron completamente estupefactos por lo que acaba de suceder. Una buena parte de la gente siguió sus instrucciones y se paró junto a la pared. De repente, casi todos los agentes de Hydra descubiertos se mordieron algo en la boca. No. Peter pronunció mientras cada una de sus mejillas se expandía hasta que el confeti salió volando de sus bocas. El suicidio nunca es una opción. Todos se rompieron un diente falso, que contenía suficiente cianuro para matarlos en segundos, como se les lava el cerebro a todos los agentes de Hydra cuando son capturados. Lamentablemente, Peter se dio cuenta e inmediatamente usó el éter para convertir la toxina en confeti, que escupirían y les salvaría la vida. Ahora contra la pared, por favor. No tengo todo el día. Peter dice mientras hace un gesto hacia los demás. Ese sí, señor, alguien tartamudeó mientras todos seguían las órdenes de Peter esta vez. Bien. Peter dice mientras ata a cada uno de ellos contra la pared. Vuelvo enseguida. Señor. La mujer de antes grita. ¿Qué? Peter pregunta mientras se da vuelta. Estoy a cargo de esta base. Ella dice nerviosamente. Si quieres que todos te escuchen, puedo ayudarte, seguro. Peter se encoge de hombros cuando la red que la sujetaba contra la pared desapareció, enviando al nervioso agente / comandante de la base de Hydra cayendo al suelo. Mantenga. Luchando por ponerse de pie, la mujer se apresuró a alcanzar a Peter, que ya estaba al otro extremo del pasillo. Con la ayuda de los comandantes de la base, Peter pudo capturar a todos en unos 20 minutos, lo que le ahorró mucho tiempo. Si alguien pudiera entrar al edificio, lo encontraría lleno de personal de S.H.I.E.L.D. de Hydra pegados a las paredes. Cuando Peter terminó, escuchó una voz en su oído. Este es Charles. He terminado con mi primera ubicación, aunque es posible que necesite ayuda. Llamó el profesor Javier. Estoy en camino. Escena retrospectiva. Charles Poff, por supuesto, Peter no fue el único que intentó el enfoque diplomático, aunque tuvo mucho más éxito que Charles. Está en el primer piso. Ve. Los agentes armados fueron notificados mientras corrían hacia la ubicación de Charles con rifles de asalto en mano. A su llegada a este búnker subterráneo con poca luz, Charles trató de explicar cómo lo hizo Peter, pero ni siquiera le dieron la oportunidad de hablar antes de ponerse violento. Por supuesto, como al profesor no le gustaba la violencia, simplemente los puso a dormir pensando y siguió adelante, esperando que el siguiente grupo escuchara. Lamentablemente, sus acciones fueron captadas por las cámaras de vigilancia, lo que inició la situación en la que se encuentra actualmente. Está a la vuelta de la esquina. Los agentes encontraron la ubicación de un Charles, listos para bombear plomo al intruso desconocido. Afortunadamente, Charles podía sentir la presencia de sus enemigos con facilidad mientras caminaba casualmente por los pasillos subterráneos. En el momento en que estos agentes armados de S.H.I.E.L.D. / Hydra doblaron la esquina, listos para disparar en dirección al profesor, cada uno de ellos colapsó en una pila, dejando suficiente espacio para que Charles pasara. Después de repetir esto una y otra vez, Charles se encontró frente a una puerta de metal cerrada con llave, que necesitaba tanto una placa como un escaneo facial para pasar. Suspiro. Charles dejó escapar un suspiro molesto mientras levantaba a un agente inconsciente cercano con su mente y golpeaba su cara contra el escáner. Acceso denegado. La pantalla se puso roja cuando una voz robótica habló negativamente. Dejando al hombre a un lado con un solo pensamiento, Charles levitó otro cuerpo inerte y plantó su rostro contra el escáner. Acceso denegado. Después de 4 fracasos seguidos, Charles encontró al hombre adecuado y pudo abrir la puerta, aunque no le gustó lo que encontró al otro lado. Una vez que todos los guardias detrás de la puerta fueron enviados a dormir, Charles entró y encontró un largo pasillo lleno de celdas a ambos lados. En estas celdas había hombres, mujeres y niños, aunque en su mayoría niños. Charles no tardó mucho en darse cuenta de quiénes eran estas personas. Metahumanos. Al ver las horribles condiciones de vida, así como el estado demacrado y golpeado de algunos de ellos, Charles sintió lástima y disgusto. Lástima por los pobres que fueron sometidos a esto y disgusto por quienes los retuvieron aquí contra su voluntad. No importa cuánto bien hagan los Vengadores, parece que siempre habrá lugares como este, pensó Charles descorazonadamente.
Sabiendo que esta era la última habitación del búnker, Charles se tocó el oído con un dispositivo y habló. Este es Charles. He terminado con mi primera ubicación, aunque es posible que necesite ayuda. El profesor Javier habló. Estoy en camino. Respondió la voz de Peter. Fin del flashback. Segundos después de su respuesta, se abrió un portal junto al profesor y salió Spider-Man. Cuando Peter entró, todos se acurrucaron en la parte trasera de sus celdas, mientras que solo un niño sostenía los barrotes de su jaula y miraba hacia adelante con ojos que parecían los de un depredador. Parecía tener unos 8 o 9 años, cabello negro y ojos castaños oscuros. Aunque podía ser vista como una niña linda, la mirada mortal y el aura asesina que irradiaba de ella lo encubría muy bien. Inserte aquí una foto de Laura Kinney/X, 23. Ella me resulta familiar, pensó Peter al darse cuenta de por qué Charles necesitaba ayuda. ¿Son todos metahumanos? Creo que sí, Charles responde con un suspiro triste. Está bien, los sacaré de aquí. Dijo Peter mientras abría otro portal. Puedes ir a la siguiente ubicación. Está bien, Charles envía una mirada más comprensiva hacia su gente capturada antes de caminar hacia el portal, que se cerró de golpe poco después. Escuchen. Exclama Peter, llamando la atención de todos. GRRRRR, el pequeño depredador en los barrotes comenzó a gruñir suavemente en su dirección. Relájate, estoy aquí para ayudarte. Peter dice mientras se acerca y abre la puerta de su celda con facilidad. Te llevaré. Justo cuando Peter intentaba explicar que los llevaría a la escuela del profesor, donde podrían ser tratados por cualquier herida, la niña rabiosa salió disparada de su celda y saltó en su dirección. Mirándola divertido, Peter vio 2 garras huesudas que se extendían desde cada puño antes de atacar en su dirección. ¿Es ella la hija de Wolverine? Se preguntó Peter mientras atrapaba su muñeca extendida, deteniendo su ataque con facilidad. Ser agresivo y defensivo es bueno, ya que puede mantenerte con vida, pero no estoy aquí para lastimarte. Cálmate. La niña que tenía en sus manos pareció relajarse por un momento, aunque no duró mucho. Con la esperanza de deshacerse de su enemigo, la joven fingió escuchar a Peter antes de usar su mano libre para clavarle sus largas garras en el estómago. Cuando las puntas puntiagudas de sus garras hicieron contacto con Peter, la joven sonrió pensando que había ganado. Lamentablemente, a diferencia de los Wolverines, sus garras estaban hechas solo de hueso. Hueso afilado y puntiagudo, pero hueso al fin y al cabo. ¿Sentirse mejor? Peter pregunta mientras le suelta las muñecas, permitiendo que la niña se ponga de pie. Gracias a los encantamientos en su ropa, las garras de la niña ni siquiera podían cortar un solo hilo de su traje, y mucho menos penetrar más allá y llegar a su estómago. ¡Auk! Enojada por su fracaso, la chica animal comienza a cortar con sus garras el estómago y las piernas de Peter. Después de permitir que se cansara, ya que para empezar su cuerpo no estaba en las mejores condiciones, Peter acarició la cabeza de la niña enojada mientras ella jadeaba para recuperar el aliento. Está bien. No voy a hacerte daño. Peter la tranquilizó mientras ella lo miraba por un momento, estudiando sus inexistentes rasgos faciales para ver si estaba mintiendo. Como confirmando sus palabras, la chica asintió levemente antes de caer inconsciente y estrellarse contra el suelo. Por supuesto, Peter la atrapó antes de que pudiera lastimarse y la abrazó como a una princesa. Los niños no deberían ser así, murmuró Peter mientras se giraba para ver a todos los demás niños metahumanos, encogidos de miedo en sus jaulas. Escena retrospectiva, punto de vista de X-23, desde que nació X-23, vivió bajo tierra, mantenida como un animal enjaulado mientras se le realizaban todo tipo de pruebas y experimentos. Utilizando el ADN de Wolverine, el Dr. Martin Suter dirigió el proyecto para implantar a la madre de X-23 un niño metahumano, aunque nunca conoció a su madre. El primer recuerdo de X-23 es el día en que una de las científicas abrió su celular y la sacó corriendo de las instalaciones al amparo de la oscuridad. Todavía podía recordar lo infinitamente emocionada que estaba al ver el mundo exterior por primera vez. El cielo, los árboles, la tierra, la hierba y el olor del aire fresco fueron un shock absoluto para alguien que vivió toda su vida atrapado en un búnker sin ventanas. Lamentablemente, su pequeño viaje fuera de las instalaciones no duró mucho, ya que segundos después de su salida, sonaron las alarmas y hombres armados los persiguieron. Mientras conducían por el camino de tierra alejándose del búnker, 2 escalades oscurecidos bloquearon el camino y antes de que X-23 supiera lo que estaba sucediendo, una bala disparada por expertos atravesó el parabrisas y golpeó al científico en el pecho.
Instantáneamente, la mujer perdió el control del vehículo y se estrelló contra unos arbustos cercanos. Después del accidente, X-23 se giró para ver al científico tosiendo sangre y mirando en su dirección con sentimientos de arrepentimiento y amor. «Tu nombre es Laura Kinney», la mujer tosió mientras sonreía débilmente. «Lo siento mucho». Antes de que pudiera terminar de hablar, un hombre uniformado se acercó a la ventana del lado del conductor, sacó su pistola y le metió una bala en la cabeza. Mientras 10.123 observaba esto, notó una placa en la bata blanca de laboratorio de la mujer con un nombre etiquetado debajo de su foto sonriente. «Sarah Kinney, mamá». X-23 murmuró con incredulidad mientras miraba hacia arriba para ver la vida desaparecer del rostro ensangrentado de su madre. Después de ese día, se mejoró la seguridad alrededor de X-23, aunque eso no fue todo. Los experimentos a los que se vio obligada a someterse también se volvieron mucho más crueles. Era como si la presencia de su madre mantuviera a raya a los científicos más sádicos y, sin ella allí, comenzaran a volverse locos. Hicieron de todo, desde cortarle la piel y golpearla hasta dejarla morada, hasta hacerla beber ácido e infectarla con enfermedades horribles, todo con la esperanza de encontrar el secreto de su inmensa capacidad de regeneración. Por supuesto, como ella era sujeto del programa Arma Décimo, también comenzaron su entrenamiento como asesina, con la esperanza de convertirla en una bestia que mataría a cualquiera a la más mínima instrucción. Han pasado 4 años desde la muerte de su madre y la vida de X-23 no ha sido más que soledad y dolor. Un día, mientras Laura, como le gustaba llamarse a sí misma en privado, estaba sentada sola en su oscura celda, empezaron a sonar las alarmas cuando hombres y mujeres corrían de un lado a otro por el pasillo. Segundos después de que sonó la alarma, sacaron a Laura de su celda a toda prisa y la arrojaron a un coche. Aunque no tenía idea de lo que estaba pasando, los disparos y las explosiones que llenaron el aire le indicaron que algo grande estaba sucediendo. Aunque gracias a su mayor seguridad y a una puerta trasera secreta, Laura fue evacuada antes de que los intrusos pudieran llegar a ella. Esta sería la segunda vez que veía el mundo exterior. Aprovechando esto como una oportunidad, Laura puso en práctica todas las habilidades que sus captores le enseñaron y mató a todos los guardias que se fueron con ella, incluido el Dr. Suter, quien tomó el mismo camino de evacuación. Afortunadamente, se fueron tan rápido que nadie se acordó de sujetarla de ninguna manera. Era la primera vez que Laura mojaba sus garras con sangre, matando por primera vez. Tenía 8 años en ese momento, aunque no lloraba ni pensaba mucho en ello. Con su nueva libertad, Laura corrió hacia el bosque y corrió hasta que sus piernas ya no pudieron correr. Laura no tenía idea de a dónde ir, pero sabía que necesitaba alejarse lo más posible si quería conservar su nueva libertad. Pasaron 2 semanas mientras Laura vivía en el bosque como un animal, usando sus garras para cazar comida, que comía cruda y bebía de un arroyo limpio que encontró en su segundo día en el desierto. Con el paso de los días, Laura pronto descubrió que disfrutaba mucho más de la vida de un animal que de la vida en una jaula, viviendo según los caprichos de los demás. Podía comer y beber cuando quisiera. Ir a donde ella quisiera. Duerme cuando sea necesario, e incluso usa el baño sin que nadie te mire. La vida era buena, aunque no duró mucho. Lamentablemente, la libertad no se obtiene fácilmente, pero sí se nos quita fácilmente. Cerca del final de su 3ª semana en la naturaleza, apareció un hombre con un brazo de metal y una máscara. Al principio, pudo oler y oír su llegada, aunque como era solo una persona, Laura decidió simplemente matarlo. Después de todo, él entró en su territorio. Por supuesto, cuando este plan se puso en marcha, Laura descubrió instantáneamente que su visitante no era un humano normal. No, este era el soldado de invierno. Después de una breve pelea, Laura fue golpeada hasta dejarla inconsciente y su codiciada libertad le fue arrebatada una vez más. Cuando se despertó al día siguiente, lo que la recibió no fueron más que barras de metal y hombres con batas de laboratorio. Al instante, ella rompió a llorar. ¿Por qué no me dejan en paz?, pensó Laura con tristeza. Al igual que antes, los experimentos comenzaron de nuevo, aunque era como si estas personas no supieran mucho sobre ella, por lo que repitieron casi todos los experimentos por los que pasó en el viejo búnker. Por supuesto, Laura no se lo puso fácil. Actuando como un tigre salvaje, se abalanzaba y mataba a cualquiera que intentara acercarse a su jaula. En los meses que permaneció en esta nueva prisión, Laura mató a un total de 7 personas. 3 guardias y 4 científicos.
Se puso tan mal que tuvieron que poner un cartel para asegurarse de que todos supieran que no debían acercarse a su celda y usar dardos tranquilizantes cada vez que la necesitaban en el laboratorio. Aunque un día llegó un hombre calvo con la cabeza brillante, derribando a cada uno de sus captores con una sola mirada. Aunque eso no fue todo. Segundos después, se abrió un gran portal dorado y salió un hombre enmascarado con un disfraz de araña. Hablaron por un momento antes de que se abriera otro portal de la nada. Está bien, los sacaré de aquí. Dijo el hombre araña. Puedes ir a la siguiente ubicación. Cuando el hombre calvo salió por el portal, el hombre araña enmascarado dijo algunas palabras antes de abrir la puerta de su celda como si estuviera hecha de papel. Sintiéndose amenazada, Laura saltó de su jaula abierta y le cortó con sus garras huesudas, como hacía cada vez que alguien se acercaba a ella. Como si estuviera tratando con un niño pequeño, el tipo enmascarado contrarrestó su ataque con facilidad y se quedó allí mientras ella gritaba y lo arañaba, sin causar ni un solo daño en el proceso. Está bien, no voy a hacerte daño. Dijo tranquilizadoramente cuando ella se dio cuenta de lo inútil que era su lucha y se rindió. Comparado con este tipo, el idiota del brazo metálico era un presa fácil, pensó Laura mientras la adrenalina acumulada desaparecía y se caía. Lo último que Laura pudo recordar fue el olor del hombre invencible, que la tomó en sus brazos antes de que cayera al suelo. Fin del flashback. Punto de vista de Peter. Después de dejar a todos los metahumanos en la escuela Xavier's para niños superdotados, Peter regresó a la misión en cuestión. Me pregunto cómo Hydra consiguió X-23, pensó Pedro. Peter sabía que la hija de Wolverine fue creada en un intento de rehacer el programa Arma Décimo, del cual Wolverine escapó. ¿Hydra también estuvo involucrada en ese programa? Peter cuestionó mientras se abría camino a través de una base hostil de S.H.I.E.L.D. ¿O mi relación con los metahumanos cambió de alguna manera la trayectoria de su vida? Dejando estas preguntas para más tarde, Peter se concentró en el problema que tenía delante. Blindaje. Uno por uno, Peter capturó base tras base, mientras simultáneamente transportaba a los Vengadores de un lado a otro una y otra vez. Algunas bases se rindieron fácilmente después de una breve conversación o una demostración de fuerza, y otras entraron en modo de batalla total. A Peter le pareció divertido cómo las personas que no esperabas siempre terminaban siendo agentes de Hydra. En un edificio, Peter encontró a una amable y anciana bibliotecaria, que llevaba un registro de algunos registros físicos de esa base. Al principio, parecía tan amable y cariñosa como una abuela podría ser, aunque en el momento en que se dio cuenta de para qué estaba Peter allí, sacó un rifle de asalto de detrás de su escritorio y comenzó a rociar. Hydra realmente está en todas partes, por supuesto, no todas las bases eran tan simples como capturar a todos los que estaban dentro. Algunos de ellos necesitaban un poco de cuidado extra, como la base en la que encontró a X-23. De las 93 bases, alrededor de 20 tenían algún tipo de cautivo, que no fue aprobado por Fury. Metahumanos o no, aunque en su mayoría eran metahumanos, que parecían ser utilizados para experimentación y posible adoctrinamiento en Hydra. Hablando de adoctrinamiento metahumano, salve Hydra. Un hombre cuyo cuerpo estaba cubierto de llamas gritó fanáticamente mientras extendía su mano hacia adelante, disparando rayos de fuego en dirección a Peter. Salve Hydra. Un hombre cuyo cuerpo estaba cubierto de llamas gritó fanáticamente mientras extendía ambas manos hacia adelante, disparando rayos de fuego en dirección a Peter. Esta es la primera vez, Peter pensó casualmente mientras esquivaba los pilares horizontales de fuego, que destruyeron las paredes detrás de él, perforando agujeros de fuego, que se extendieron por las paredes y llenaron el área con humo negro. Peter nunca antes había tenido un encontronazo con un metahumano hostil. Sí, tuvo que vencer a Wolverine y a su hermano varias veces, pero eso realmente no cuenta. Incluso su encontronazo con Magneto y la Hermandad de Mutantes se resolvió mediante la comunicación, lo que condujo a una asociación fructífera. Incluso después de que Peter descubrió que había metahumanos en este mundo, no han aparecido en su radar desde entonces. Tal vez Charles y Eric se han encargado de ello, pensó Peter mientras corría hacia adelante, mientras seguía esquivando todo tipo de ataques de fuego. Eso tenía más sentido, ya que la cooperación entre Eric y Charles es probablemente una gran pesadilla para todos los villanos metahumanos y también para las facciones antimetahumanas. Después de todo, tienes a Charles, que constantemente recluta jóvenes estudiantes metahumanos para su escuela, lo que dificulta que cualquiera pueda atrapar a niños con superpoderes. Luego está Eric, quien literalmente hizo que la misión de su vida fuera cazar a cualquiera que secuestrara o lastimara a su gente.
A decir verdad, es difícil para un malhechor, especialmente en los Estados Unidos, donde el poder del Vengador está centralizado. De las 20 bases que albergaban metahumanos en su interior, la gran mayoría estaban fuera de los Estados Unidos de América, lo que demuestra lo difícil que es operar allí. Incluso Hydra, que tiene acceso a todos los recursos y al personal de SHIELD, no parecía tener muchos agentes metahumanos. Esta es la primera vez que veo, pensó Peter mientras aparecía detrás del meta ardiente y lo golpeaba en la parte posterior de la cabeza. ¿Eh? Peter gruñó en estado de shock mientras veía cómo su puño atravesaba la cabeza del hombre en llamas, como si fuera un borracho, tratando de apagar un incendio con sus puños. Esa es una habilidad interesante. Peter murmuró mientras observaba cómo la cabeza de su atacante volvía a la normalidad una vez que retiraba su mano. Jaja. El metahumano en llamas se rió como un villano victorioso. Puede que seas fuerte, Spider-Man, pero como no puedes tocarme, pronto te quemarás. Siempre lo hacen, me encanta el monólogo malvado, pero tengo como 30 bases SHIELD más que asaltar, así que comencemos el espectáculo, ¿de acuerdo? Dijo Peter mientras se acercaba a la alarma de incendio cercana y la activaba. Al instante, el sonido de una campana de advertencia llenó el edificio, mientras innumerables pequeños aspersores en el techo comenzaron a arrojar agua, que cubrió todo. ¡Ah! ¡Ah! El ardiente metahumano gritó de dolor horrendo mientras el agua se derramaba por todo su cuerpo. El agua vence al fuego. Peter comentó mientras observaba al hombre, que hace un momento estaba riéndose como un señor oscuro, desmoronarse en el suelo y hacerse un ovillo. La lógica Pokémon siempre prevalece. Una vez que el tipo estuvo completamente empapado y debilitado, Peter lo arrojó en una celda en la torre a través de un portal y volvió a activar la alarma contra incendios, apagando los aspersores. Al buscar en el resto del edificio, Peter encontró un grupo de metahumanos capturados, similar al grupo de su encuentro con X-23, por lo que también los trasladó a la escuela de Javier. Después de dejarlos, Peter recibió una llamada del equipo de Fury. Oye, nos vendría bien un poco de ayuda. Clint exclamó por la radio, seguido de lo que sonó como una explosión. En camino. Peter respondió mientras atravesaba un portal para encontrar a Fury, Clint, Natasha, Daredevil, Loki y Jessica siendo maltratados por un metahumano gigante, que parecía estar hecho de un metal de color cobre. ¿En serio, ustedes no pueden vencer a un tipo de metal? Al observar más de cerca las expresiones faciales del gigante, Peter asumió que lo más probable es que le hubieran lavado el cerebro. Sus ojos estaban apagados e incluso en una situación estresante como esta, no parecía en lo más mínimo preocupado o sorprendido por su llegada. O este tipo tiene serios problemas emocionales, o es un títere como Bucky. Justo cuando Peter pensaba esto, el metahumano cobrizo miró hacia él y disparó un brillante rayo de luz amarilla desde sus ojos, aunque Peter simplemente lo esquivó. Mientras estudiaba la habilidad con interés. Cuando las vigas pasaron a su lado, Peter observó cómo perforaban dos pequeños agujeros en la pared, que continuaron sin obstáculos hasta su barrera antes de detenerse. Él también puede hacer eso. Clint gritó mientras colocaba una flecha y la soltaba. Con la puntería de un tirador legendario, la flecha voló a través de la habitación y golpeó al metahumano que disparaba con láser justo en la frente, explotando al impactar. Aunque la flecha y la explosión no causaron ningún daño al agresor, la onda de choque logró derribarlo, impidiéndole continuar con el mortal ataque con láser. También es invulnerable a todos los ataques que le lanzamos. Natasha explica mientras Jessica corre hacia adelante y patea su forma caída, enviando al metahumano volando contra la pared a una velocidad vertiginosa. Cualquiera podría pensar que la pelea había terminado o al menos estaba cerca de su fin, pero ese no fue el caso en absoluto. A medida que el polvo se disipó, se pudo ver al agente de cobre de Hydra parado junto a una pared rota, como si nada hubiera pasado. Todavía estaba en perfectas condiciones sin siquiera verse cansado o herido en lo más mínimo. Está bien, puedo ver por qué esto sería un poco desafiante para ustedes, pero realmente no debería ser tan difícil, dice Peter mientras recibe una mirada furiosa de todo el equipo de Fury. No todos somos monstruos como tú. Jessica gritó frustrada mientras esquivaba otro rayo láser. Bueno, ¿qué tal si te doy una pista? Peter dice que no tenía intención de intervenir a menos que realmente lo necesitaran. En Pokémon los tipos de metal son débiles al fuego. Aunque probablemente sean el equipo más débil de todos, debido a que Loki, Clint, Natasha y Daredevil, que tienen pocos o ningún superpoder, eso no significa que no puedan ganar por sí solos. Solo tienen que usar un poco su cerebro. ¿Qué carajo tiene que ver un juego de niños con esto? Jessica gritó mientras miraba en dirección a Peter.
¿Quieres otra pista? Pregunta Peter mientras camina hacia un lado y se apoya contra una pared, disfrutando de las miradas molestas de sus compañeros vengadores. Si Pokémon no es tu fuerte, ¿qué tal esto? El metal conduce la electricidad. Yo me encargaré. Manténlo ocupado. Dijo Loki mientras salía corriendo de la habitación. Aunque Loki no era un miembro real de los Vengadores, actúa como asistente de Jessica y lo usa como excusa para acompañarlo en cada misión. Por supuesto, Peter lo permite porque espera algún día reclutar al ex villano, aunque el tiempo dirá si realmente cambia lo suficiente como para convertirse en un héroe o no. Después de ver al grupo pelear y distraer al metahumano de cobre por un tiempo, Peter vio como Loki entraba corriendo con un manojo de cables largos. Une los extremos de estos a tus flechas y apunta donde se pegarán. Loki le ordena a Clint mientras comienza a enchufar los cables en un tomacorriente cercano. ¿Es de metal sólido, donde se pegarán? Clint preguntó confundido. No lo sé. Descúbrelo. Loki gritó en respuesta. Bien, murmuró Clint mientras conectaba los cables y apuntaba. Mientras esperaba el tiro perfecto, Clint disparó tan pronto como Jessica logró derribar al tipo una vez más. Justo cuando el metahumano de cobre golpeó el suelo, una flecha rozó su costado y atravesó el suelo, aunque lo que siguió no fue más que un dolor insoportable. ¡Ah! El silencioso hombre de metal gritó mientras la flecha cargada eléctricamente permanecía en contacto constante con su cuerpo, enviando una poderosa corriente a través de él. Aunque ese no fue el final. Clint continuó disparando y cada nueva flecha introducía más electricidad en el cuerpo metálico del hombre, que en ese momento estaba temblando incontrolablemente en el suelo. Mira, dije que podías hacerlo. Peter dijo felizmente mientras un portal se abría debajo del tembloroso metahumano, depositándolo en su propia celda en la Torre de los Vengadores. Podrías haber hecho eso desde el principio, dice Jessica con un resoplido. Sí, pero si hago todo por ti, ¿cuál es el propósito de tenerte cerca? Peter dice encogiéndose de hombros. Jessica simplemente puso los ojos en blanco mientras pisoteaba con frustración, agrietando el suelo con relativa facilidad. Recuérdame que no la haga enojar, Clint le susurra a Loki, quien asintió con la cabeza ya que había sentido su enojo antes y preferiría permanecer del lado bueno de Jessica. Después de ayudar al equipo de Fury con su problema metahumano, Peter recibió muchas otras llamadas, informándole también sobre situaciones similares para los otros equipos. Por supuesto, los otros grupos pudieron manejar sus problemas solos, por lo que Peter solo tuvo que transportar a la derrotada Hydra Metas a sus nuevas celdas. Una vez que todos terminaron con su trabajo, Peter contó exactamente 9 Hydra Metas, que ahora eran residentes permanentes del piso de detención de Avenged Tower. Algunos tenían grandes poderes, como el tipo de metal que tenía ojos de rayo láser de Superman, y otros eran un poco decepcionantes, por decirlo menos. Como un hombre que tenía el poder de tirarse un pedo con un gas tóxico mortal, el 10º gene es verdaderamente aleatorio, pensó Peter al recordar la expresión del rostro de Storm cuando llegó para alejar al tipo. Afortunadamente, Peter no estuvo allí para presenciar la pelea, pero Storm la describió bastante bien. Entramos y este pervertido se bajó los pantalones, se dio la vuelta y Peter no pudo contener la risa al escuchar lo que pasó. El pobre obtuvo la peor tirada imaginable en lo que a superpoderes se refiere. Ni siquiera podía atacar con la ropa puesta y enfrentarse a sus enemigos de frente. Desafortunado, pensó Peter sacudiendo la cabeza. Con cada base capturada, Peter reunió a todos los equipos para que pudieran organizar cómo lidiar con la gran cantidad de prisioneros. Todos vayan y tomen un descanso de 30 minutos mientras hablamos. Peter ahuyentó a los rangos inferiores, dejando atrás solo a sus compañeros miembros del consejo, Steve y Peggy. Señor, los medios de comunicación están frenéticos con las barreras que aparecen en todo el mundo, y el presidente ha llamado varias veces para preguntar si los Vengadores están involucrados. Jarvis habló mientras la sala se vaciaba. ¿No podrías haber hecho invisibles las barreras? Tony se vuelve hacia Peter y le pregunta. No, habría complicado el hechizo aún más de lo que ya estaba. Peter responde encogiéndose de hombros mientras saca su teléfono. Le enviaré un mensaje de texto a Barrack y le haré saber que somos nosotros. ¿Qué pasa con los medios de comunicación, señor? Pregunta Jarvis mientras el televisor en la pared se ilumina, revelando una imagen de un edificio rodeado por una barrera dorada. Afortunadamente, Jarvis lo silenció para que no tuvieran que escuchar a los presentadores de noticias discutir sobre si esto era obra de extraterrestres o algún fenómeno loco que no podía explicarse. Tuitearé, Peter dejó de hablar al ver la respuesta que recibió del presidente.
Olvídalo, Barrack dijo que mantendría un discurso y explicaría que somos nosotros. Dejemos que él se encargue de ello. A lo largo de su tiempo como Vengador, construyendo este lugar desde cero, Peter ha aprendido los flujos y reflujos del mundo político. El presidente obtendría mucho respaldo si fuera él quien explicara lo que está pasando, ya que demostraría que tiene un buen control de la situación y una relación de trabajo con los Vengadores. Y por suerte para él, Peter tiene una buena opinión de Barrack, o simplemente escribiría un duet y terminaría de una vez. Por supuesto, la mayoría de las personas en la sala entendieron esto y estuvieron de acuerdo con su decisión. Lo mejor es mantener contentos a los políticos y a los líderes mundiales. Por ahora. Hay muchos prisioneros y pocas celdas. Charles cambia de tema porque sabía que esto sería un dolor de cabeza. Sí, es por eso que deberíamos comenzar a evaluar a cada persona, para que los verdaderos agentes del escudo puedan ayudarnos. Dice Peter, recibiendo gestos de asentimiento por parte de todos. ¿Cómo? Tony pregunta mientras se deja caer en un asiento. No podemos simplemente leer sus mentes y griega. Al instante, todas las miradas se volvieron hacia Charles, quien sacudió la cabeza al instante. No me gusta invadir la privacidad de las personas, nazis o no. Charles se negó con vehemencia. No te estamos pidiendo que te preocupes por violarlos. Dice Peter, feliz y molesto al mismo tiempo por la respuesta de Javier. Por un lado, si estuviera más dispuesto, toda esta situación se solucionaría en 1 o 2 días. Por otro lado, afortunadamente, Charles no es un rompementes que rompería la confianza y la privacidad de cualquiera en un abrir y cerrar de ojos. De cualquier manera, mi mente ha estado protegida por un tiempo, pensó Peter con alivio, aunque de repente recordó algo. MJ no tiene su mente protegida y ya ha conocido a Charles varias veces, aunque Peter no creía que el profesor Javier leyera su mente, ahora tiene que fortalecer la mente de todos los que conocen su verdadera identidad, debería haber hecho esto antes, Peter se reprendió a sí mismo. Dejando estos pensamientos para más tarde, Peter terminó de hablar. Los llevaremos a una habitación uno por uno y les preguntaremos si son Hydra, y todo lo que tienes que hacer es ojear sus pensamientos superficiales para ver si están mintiendo sobre su respuesta. Peter explica, con la esperanza de convencerlo para que acepte el plan. Toda la sala se sumió en discusiones y, a veces, discusiones, mientras cada uno hablaba de su parte, añadiendo ideas y desacuerdos. Aunque cuando todo estuvo dicho y hecho, el plan de Peter llegó a la cima como el claro ganador. El profesor no parecía muy contento con su participación en esto, pero al final aceptó hacer el trabajo de mala gana. Muy pronto, todos regresaron de su breve descanso y estaban listos para volver al trabajo. Muy bien, esto es lo que está pasando, Peter explicó el plan a todos los que no estuvieron allí para su formación. Como solo tenemos un profesor que lee la mente, tendremos que revisar cada base capturada una por una. Una vez explicado el plan, Peter abrió un portal y los envió en su camino. Tony, quédate atrás. Peter grita, impidiendo que su amigo siga al grupo. ¿Ustedes dos no vendrán? Steve pregunta mientras él y Peggy se quedan atrás. No, tenemos una computadora nazi que apagar. Pedro negó con la cabeza. ¿Vas a perseguir a Zola? Pregunta Peggy. Sí, como el miembro vivo de mayor edad de Hydra, pensé que sería mejor preguntarle si sabe quién ordenó la muerte de los padres de Tony. Peter reveló sus planes. Al escuchar esto, Tony, que originalmente se mostraba reacio a quedarse atrás, estuvo instantáneamente de acuerdo con la idea de Peter. Déjanos ir contigo. Steve dice mientras señala el portal abierto detrás de él. Además, tienen mano de obra más que suficiente para todos. Bien, pero probablemente no habrá mucha pelea, Peter está de acuerdo encogiéndose de hombros mientras cierra un portal y abre otro. Trabajando en su centro de mando terminal de los años 1970, Armin Zola estaba actualmente increíblemente confundido. Inserte aquí una imagen del cuerpo/habitación de la computadora de Armin Zola hace horas, una barrera dorada cubría la totalidad de Camp Lake, incluida la sala que alberga esta maquinaria, que a su vez alberga a la brillante mente del científico nazi Armin Zola. A principios de los años 70, Zola recibió un diagnóstico terminal. Al darse cuenta de que no le quedaba mucho tiempo de vida, Zola concluyó que la ciencia no podía salvar el cuerpo moribundo de su cuerpo, pero sí podía salvar su mente, literalmente. Sin perder tiempo, Zola se puso a construir una supercomputadora, considerada su mayor obra maestra, para sintetizar y emular su propio cerebro a través de 100.000 millones de neuronas que recreó y replicó con microprocesadores de su diseño.
Todo esto lo dejó atrapado en el sótano del edificio principal de Camp Lake, una antigua base del ejército de los Estados Unidos, que luego se convirtió en la primera base de operaciones de SHIELD. Por supuesto, cuando apareció la barrera alrededor de su casa, Zola envió a muchos de sus lacayos de cuerpo físico a recopilar datos sobre el extraño suceso, encontrando todo el fenómeno intrigante y preocupante. Alguien me quiere atrapado aquí, pensó mientras ordenaba a sus hombres que usaran todo lo que pudieran para romper la barrera y así poder enviar una señal de socorro. A medida que pasaban las horas, Zola tenía aún más miedo. Ninguna cantidad de fuerza, delicadeza o potencia de fuego funcionó contra el indomable campo de fuerza. Justo cuando el último lacayo se fue después de darle otra decepcionante actualización de estado, Zola se dio cuenta de que un portal dorado apareció en el centro de su habitación. Sí, los colores coinciden, pensó Zola mientras miraba el portal dorado a través de las numerosas cámaras de la habitación. Spider-Man, debería haber sabido que eras tú. Zola le dio la bienvenida a Peter cuando entró en la habitación, seguida por Steve, Peggy y Tony. Sí, decidimos que SHIELD necesitaba un poco de limpieza y tú eres el último en la lista. Peter dice mientras el portal se cierra detrás de él. Zola, ¿eres realmente tú? Pregunta Steve mientras recuerda al hombre de su lucha contra Hydra durante la guerra. Oh, si no es el hombre estrellado con un plan. Zola dice con una risa cibernética. No has envejecido ni un solo día, ¿verdad? Increíble. ¿Y te ves muy informático? Steve respondió mientras miraba fijamente el monitor, que mostraba una cara negra y verde que se parecía ligeramente al Zola original. Verdaderamente un maestro del idioma inglés. Zola dice riendo. ¿Ya has visto a Bucky? Al instante, el estado de ánimo cambió cuando el rostro de Steve se endureció en una mirada fulminante. Si soy la última parada, entonces debes haberlo encontrado. Zola habla como si estuviera alegremente golpeando a un oso con un palo. Trabajé mucho para convertirlo en el hombre que es hoy. Pasaron incontables días programando al sargento Barnes para convertirlo en un buen niño. Al principio, te rogó y suplicó que vinieras a salvarlo, pero nunca apareciste. Arriba. Justo cuando Steve estaba a punto de perder la cabeza y empezar a romper cosas, la imagen del rostro de Zola se volvió hacia Tony. Hablando de eso, ¿cómo ha estado, señor Stark? Zola parecía muy divertido consigo mismo mientras hablaba. Perder a tus padres tan temprano debe haber sido difícil. Lamentablemente, sufrieron un desafortunado accidente, ¿no? Está bien, calmémonos un segundo. Peter pudo ver lo que Zola estaba haciendo y trató de detenerlo, pero, Tony pronunció con furia mientras su traje de Iron Man se formaba a lo largo de su cuerpo en un instante. ¡Oh, mierda! 40. Murmuró Peter al saber lo que Zola estaba tratando de hacer. En la película, Zola encerró a los Vengadores que lo encontraron dentro de la habitación y pidió un ataque aéreo, con la esperanza de matar a sus enemigos junto a él. Por supuesto, lo hizo para evitar que revelaran lo que sabían sobre el proyecto InSig, aunque esa no fue la única razón. Como supercomputadora viviente, Zola es un banco de datos literal de todo lo relacionado con Hydra desde la Segunda Guerra Mundial. Fue una de las principales personas que encabezó la reconstrucción de Hydra después de ser reclutado en los Estados Unidos durante la Operación Paperclip. Si fuera capturado, toda la información que conociera estaría en manos de sus captores. Nombres, direcciones, planes y mucho más estaban encerrados dentro de su cerebro de metal, esperando ser recolectados. Además de eso, a diferencia de un humano normal, Zola no puede olvidar nada, lo que lo convierte en un tesoro de información. Ya ni siquiera es humano, lo que hace que la información esté disponible para cualquiera que pueda hackear su mente. ¿Quiere suicidarse?, pensó Peter tan pronto como las provocadoras palabras comenzaron a volar. Después de todo, sin la capacidad de convocar un ataque aéreo, dado que las barreras de Peter bloqueaban todas las comunicaciones, Zola quedó extremadamente vulnerable. Antes de que Peter pudiera revelar lo que estaba sucediendo, Tony se lanzó hacia adelante, impulsado por los propulsores de sus manos y pies. Chocar. Golpeando con su puño de metal el monitor que mostraba el rostro de Zola, Tony observó con satisfacción cómo el cristal caía al suelo con pequeños tintiños. Realmente debería agradecerme, señor Stark. Zola dice mientras su imagen sonriente aparece en todos los monitores de la habitación. ¿No odiabas a tu padre? Pensé que estarías feliz de que lo hubiera matado. Después de todo, heredaste su reino, ¿no? Que se joda mi papá. Era casi tan inteligente como yo, así que podía cuidar de sí mismo. Tony dice mientras los propulsores de sus palmas comienzan a pulsar peligrosamente.
Hiciste que ese pedazo de mierda estrangulara a mi madre inocente hasta la muerte. Auge. Tony levantó ambas manos y encendió sus propulsores, destruyendo simultáneamente otros 2 monitores. Ah, sí. Zola dice divertido mientras las imágenes restantes sonríen hacia Tony. Dulce María Stark, ¿sabes? Una vez me topé con ella antes de cambiar los cuerpos a esta máquina. Instantáneamente supe por qué Howard estaba tan enamorado. Después de todo, cualquiera estaría enamorado de un culo como ese. Boom, boom, boom. Incapaz de escuchar más, Tony comienza a disparar repetidamente sus propulsores de palma, destruyendo todos los monitores de la habitación menos uno. Está bien, Tony. Peter dice mientras chasquea los dedos. Eso es suficiente. Con el chasquido de los dedos de Peter, el traje de Tony se convirtió en un Lego, que se cayó de su cuerpo y formó una pila en el suelo. ¿Qué? Tony se vuelve hacia su amigo con extrema irritación. ¿Vas a decirme que este también es un títere controlado mentalmente? No, de hecho, puedes matarlo en un momento. Peter dice mientras camina hacia el monitor restante de Zola. Buen intento, pero tienes mucha información que entregar antes de morir. Entonces será mejor que empiece a borrar todo, ¿no? Dijo Zola mientras su imagen desaparece y una barra de progreso con un icono de papelera tomó su lugar, llenándose a paso de tortuga. No me parece. Peter dice mientras se pone a trabajar. Sin molestarse con el panel de control obsoleto, que probablemente era un señuelo que en realidad no se conectaba a Zola en absoluto, Peter estudió la habitación por un momento. Esto debería ser, murmuró Peter mientras arrancaba un panel de una pared y encontraba toneladas de cables y procesadores de la vieja escuela en el otro lado. ¿Te has rendido? Zola pregunta burlonamente. Adelante. Destrózame. No, solo voy a arrancarte los procesadores hasta que seas tan inteligente como un bebé con síndrome de Down. Peter dice mientras se vuelve hacia Tony. ¿Quieres hacer los honores? Tony sonrió mientras se acercaba y agarraba el primer procesador. ¡No! No toques eso. Zola gritó mientras Tony lo arrancaba y lo arrojaba sobre su hombro antes de agarrar otro y otro y otro. Para. Uno por uno, Tony los arrancó una y otra vez, mientras Peter derribaba las paredes y revelaba aún más procesadores. Por favor, detente, Zola tartamudeó y comenzó a hablar más lento, mostrando el inmenso impacto que sus acciones estaban teniendo en su mente. Yo, no puedo pensar, como si Zola se hubiera olvidado o no tuviera suficiente poder de procesamiento para continuar, la barra de eliminación, que hace un momento se estaba llenando lentamente hasta el 2%, había desaparecido por completo. ¿No es esto mejor que simplemente matarlo? Peter dice mientras se vuelve hacia Tony. Después de todo, para un genio como Zola, lo único que teme más que a la muerte es perder su mente brillante. Tony asintió en silencio mientras disfrutaba revolver los cerebros del hombre que ordenó la muerte de sus padres. Esto es un poco triste, murmuró Peggy mientras veía a Zola gemir y suplicar, volviéndose más y más estúpida con cada segundo que pasaba. Steve asintió con la cabeza, aunque su cuerpo se negó a moverse, sin querer ayudar al hombre que lastimó a su mejor amigo. Creo que es suficiente, murmuró Peter mientras miraba la imagen de Zola, que miraba hacia adelante con una mirada en blanco. Arnim, ¿puedes oírme? Peter grita como si estuviera hablando con un niño pequeño. Ese sí, respondió dócilmente, sonando como un idiota tartamudo. ¿Sabes dónde está mami? Aunque hablaba como un niño, su voz no había cambiado, creando una atmósfera extraña en la habitación. Es posible que hayamos eliminado demasiados procesadores, murmuró Peter mientras caminaba hacia el monitor restante. Sí, ella solo necesita que hagas algo antes de que ella llegue aquí. Oh, está bien, respondió Zola fácilmente. Bien, ¿dónde guardas tus recuerdos? Preguntó Pedro. En mi cabeza, idiota. Zola respondió con una risa estúpida. ¿Y, dónde está eso? Pregunta Peter, ignorando su respuesta infantil. Esta forma de interrogatorio continuó hasta que Pedro obtuvo una respuesta suficientemente buena. Lo encontré. Peter gritó mientras se arrastraba a través de un panel ventilado y encontraba una habitación oculta llena de discos duros gigantes de la vieja escuela, que parecían haber sido actualizados hasta cierto punto. Vamos a ver, al ponerse a trabajar, Peter conectó su computadora portátil fantasma y comenzó a descargar toda la información. Por supuesto, se aseguró de aislar todo lo que se estaba descargando, dejándolo en una parte fuertemente segura de su computadora portátil, que no tenía acceso a Internet, en caso de que Zola intentara algo gracioso. Tendré que tener cuidado más adelante. Pensó Peter mientras terminaba la descarga.
Antes de abandonar la habitación secreta, Peter usó el éter para crear innumerables ladrillos de explosivos C4, así como un detonador. Dejando atrás los ladrillos, Peter salió gateando y le entregó a Tony el detonador. Vamos. Salgamos de la habitación para que puedas volarla. Peter dice mientras camina hacia la puerta. ¿Te vas? Zola pregunta como un niño solitario. Una mirada vacilante apareció en el rostro de Tony. No creo que pueda hacerlo así con él, Peter se gira para mirar por encima del hombro y chasquea los dedos. Al instante, los procesadores que estaban en el suelo volvieron a su lugar y se arreglaron solos en cuestión de segundos. ¿Ahí, mejor ahora? Pregunta Peter mientras la voz chillona de Zola llena la habitación. No te saldrás con la tuya. Grita enojado, sonando igual que antes de que le quitaran los procesadores. Corta una cabeza y dos más se levantarán para ocupar su lugar. Sí, lo que sea. Peter murmuró mientras salía de la habitación, seguido por todos los demás. Adelante. Peter asiente hacia Tony cuando aparece una barrera que rodea la habitación para contener la explosión que se avecina. Mirando fijamente el detonador, Tony respiró hondo antes de apretarlo. Salve Hydra. Zola gritó fanáticamente sus últimas palabras. Auge. Al instante, todo al otro lado de la barrera quedó cubierto de fuego y humo, convirtiendo toda la habitación en nada más que escombros. Hoy se marca el fin del brillante Arnim Zola. Peter dijo indiferentemente. Lamento que me haya tomado tanto tiempo vengarte. Tony pensó en sus padres mientras giraba su cabeza para alejarse de la destrucción. Manos en el aire, ahora. Se escucharon pasos de marcha mientras un grupo de agentes armados del escudo llegaba corriendo por el pasillo. Está bien, ustedes se ocupan de capturar esta base. Peter dice mientras abre un portal y lo atraviesa. Tengo que ir y transportar a los demás. Esperar. Steve gritó, ignorando a los hombres armados. ¿Obtuviste alguna información sobre lo que le hizo a Bucky? No lo sé todavía. Peter se da vuelta y se encoge de hombros. Ocúpate de lo que tienes delante por ahora. Arreglaremos a Bucky pronto. Después de la muerte de Arnim Zola, Peter centró toda su atención en ayudar a Charles a acelerar la investigación de cada agente capturado. Cuando Peter apareció, Charles había terminado con la primera base a la que los envió. Fury ya estaba liderando a sus subordinados de S.H.I.E.L.D. autorizados a encarcelar a aquellos que no pasaron la evaluación. Una vez que los confiables agentes del escudo fueron liberados y reivindicados de cualquier actividad de traición, fueron puestos nuevamente a trabajar bajo Fury, quien afortunadamente contó con su total cooperación. Después de todo, él es su director. Algunos agentes se mostraron escépticos sobre lo que estaba sucediendo, ya que muchos de los agentes probados de Hydra eran amigos suyos. Todo sucedió demasiado repentino, lo que les dificulta creer algo por el momento. Especialmente porque no se les permitió ver ninguna de las pruebas contra sus compañeros de trabajo. Todo lo que sabían era que los llevaron a una habitación uno por uno y les hicieron una pregunta sencilla. ¿Eres miembro de Hydra? Los que salieron desenfrenados fueron buenos y los que no, malos. Simple como eso. Luego se les pidió que trataran a las personas con las que trabajaban y confiaran sus espaldas como prisioneros, lo cual fue una situación extraña para ellos. Afortunadamente, los agentes escudo están capacitados para seguir órdenes, por lo que la gran mayoría de ellos hicieron fila y no causaron ningún problema. Sin embargo, aquellos que causaron problemas también fueron encarcelados instantáneamente. Por supuesto, fueron separadas de las plantas de Hydra, ya que sería extremadamente idiota ponerlas en una situación en la que puedan ser llevadas al otro lado. Todo lo que se necesitarían son unas pocas palabras reconfortantes de amigos de confianza y Hydra podría tener algunos agentes más de su lado, o al menos algunos simpatizantes, lo que tampoco sería bueno. A la mañana siguiente, Peter observó cómo Charles despejaba la última base restante del escudo, finalizando la larga operación, que a Peter le gustaba llamar Operación Limpieza. Estoy tan contento de que finalmente hayamos terminado, dijo Tony mientras se dejaba caer en una cómoda silla. Técnicamente no hemos terminado. Peter dice mientras se vuelve hacia Fury. Fury tiene que cambiar todo tipo de protocolos, contraseñas, casas seguras y 1.000.000 de cosas más. No me hagas pensar en eso ahora. Fury gimió mientras se preparaba para la pesadilla que estaba por venir. Debido al hecho de que Hydra se había infiltrado en S.H.I.E.L.D. a un nivel tan loco, Fury ahora tuvo que cambiar todas las cerraduras, por así decirlo. Fue como romper con un ex psicópata. O cambias las cerraduras o pronto llamarán a la puerta.
O simplemente moverse por completo si están lo suficientemente locos, e Hydra ciertamente se ajusta a esa descripción. ¿Quién sabe cuánto de Hydra aún permanece en las sombras, esperando reconstruirse una vez más? Hablando de las bases y agentes restantes de Hydra, Peter se volvió hacia Steve y Peggy. También necesitaremos gente que trabaje con el nuevo escudo y persiga los restos de Hydra que aún quedan por ahí. Peter dice y recibe un asentimiento de ambos. Bien, pero aparte de eso, sí, hemos terminado. ¿Qué pasa con el proyecto InSig? Pregunta Eric, mientras mira por una ventana cercana. Al otro lado de la ventana hay un enorme hangar con uno de los helicarriers gigantes, que todavía se estaba construyendo para el proyecto que inició todo esto. ¿Deberíamos destruirlos? Charles pregunta cansado. Después de todo, hizo la mayor parte del trabajo cerca del final de la operación Housekeeping. No, eso es un desperdicio de una aeronave ruda. Tony no estuvo de acuerdo al instante. Especialmente porque ahora todos nos pertenecen. No veo ningún problema en conservar los helicarriers. Peter estuvo de acuerdo encogiéndose de hombros. El único problema es el algoritmo de Zola. ¿No deberíamos usar el algoritmo? Eric dice lo que piensa. No, es una invasión extrema de la privacidad. Charles rápidamente no estuvo de acuerdo. Pero es posible que podamos usarlo para ayudar a localizar a nuestra gente. Magneto argumenta. Incluso podría ser capaz de encontrar niños antes de que desarrollen completamente su gen X. También podría ayudar a localizar criminales de alto nivel, metahumanos o no. Dice Fury, sabiendo que esto podría facilitar su trabajo. También podríamos emplearlo para encontrar los agentes de Hydra restantes. Al instante, todos los que no estaban de acuerdo al principio se quedaron en un silencio sepulcral. Si el público se enterara de esto, no creo que estuvieran muy contentos, incluso si Spider-Man estuviera involucrado. Tony dice, sabiendo cuánto le gusta a la gente su privacidad, especialmente en los Estados Unidos de América. Ya sea que lo hagamos con buenas intenciones o no, seguiríamos espiando al mundo entero. Afortunadamente, todos menos el Consejo de los Vengadores, Steve y Peggy estaban al tanto de esta conversación, ya que todos los demás se fueron a dormir un poco después de una larga misión. Después de todo, esta es una conversación que puede terminar siendo un secreto muy guardado. Si tuviéramos que hacer esto, Peter comienza a hablar. Tendríamos que ser extremadamente cuidadosos y asegurarnos de que nuestras intenciones sean siempre buenas. Al instante, la sala se sumergió en ideas y argumentos, ya que todos tenían algo que decir sobre el tema actual. Mientras tanto, Peter permaneció en silencio mientras escuchaba hablar a todos. No estaba exactamente a favor o en contra del uso de Project InSig, y simplemente dejaría que todos los demás decidieran el destino del algoritmo de Zola. Después de una hora de deliberación, no se tomó ninguna decisión oficial, aunque parecía que todos estaban de acuerdo con el uso del algoritmo contra los restos de Hydra. En verdad, fue justicia poética. Hydra construye una IA para encontrar y matar a sus enemigos, pero estos la roban y la vuelven contra ellos. Ninguna persona en la sala tuvo argumentos en contra de esto. Mientras tanto, todas las demás ideas seguían en el aire. Como todos sabían que hoy no se tomaría una decisión, todas las partes tomaron caminos separados, ya que ninguno de ellos había dormido desde el comienzo de la operación Housekeeping. Peter quería irse a casa y dormir también, aunque tenía un amigo al que cuidar antes de que algo de eso sucediera. Los Ángeles, al abrir un portal, Peter salió a un cementerio soleado, lleno de lápidas bien cuidadas, césped recién cortado y flores, que se colocaban en casi todas las tumbas a la vista. Oye, Peter da a conocer su presencia mientras camina y se para detrás de Tony, quien estaba mirando una única lápida grande. Howard y Maria Stark, ¿sabes? Lo último que le dije a mi padre antes de morir fue que lo odiaba. Lo odiaba real y verdaderamente, pero ese no es mi peor arrepentimiento de ese día. Tony habló, dándole la espalda a Peter. Peleamos por algo insignificante como siempre, y mi madre hizo todo lo posible para mediar en ambas partes, pero yo no lo vi de esa manera. La vi poniéndose del lado de mi padre una vez más, y le dije que se fuera a la mierda antes. Saliendo furioso de la casa. Tony se secó una lágrima perdida de su ojo, asegurándose de mantenerse de espaldas. Nunca antes le había hablado así a mi madre, pero esas fueron las últimas palabras que escuchó de su hijo. Tony solloza, aunque se mantuvo firme. No le he dicho eso a nadie. Ni siquiera a Jarvis. Todos decimos locuras cuando discutimos. Peter dice mientras extiende la mano y coloca una mano sobre el hombro de su amigo. Especialmente cuando se trata de aquellos a quienes amamos, pero en realidad nunca nos referimos a ellos.
Estoy seguro de que ella lo sabía. Tal vez, Tony dice poco convencido por las palabras de Peter. Peter optó simplemente por permanecer en silencio por un tiempo y estar ahí para su amigo. Después de que pasaron unos minutos de silencio, Tony se volvió hacia Peter con una expresión seria en su rostro. Necesito hablar con Bucky. Tony dice mientras su rostro se endurece. ¿Por qué? Peter pregunta confundido. Él mató a mis padres y si no quieres que yo también lo mate, entonces tenemos que resolver nuestros problemas. Tony dice mientras sus manos se cierran en puños. Sé que dije que no lo mataría, pero ya se me ocurrieron 50 formas de vengarme. Una de las cuales es simplemente succionar el aire de su celda y verlo asfixiarse como un pez fuera del agua. Peter estaba un poco sorprendido por la admisión de Tony. Está bien, pero tal vez deberías esperar hasta que arreglemos el lavado de cerebro que le hicieron. Peter acepta de mala gana. Él solo se quedará en silencio o se enfadará contigo en este momento. Bien, pero cuando esté todo arreglado, quiero encontrarme con él en su celda, solo. Tony dice mientras mira a Peter a los ojos. No creo que sea una muy buena idea, Peter sabía que eso no saldría bien. ¿Es eso, o planeo su muerte a tus espaldas? Tony le da a Peter un ultimátum. Es posible que puedas protegerlo por un tiempo, pero tarde o temprano te perderás algo. Ya sea una bala en la cabeza o una gota de veneno en su comida, Bucky morirá a menos que nos des un tiempo a solas para arreglar las cosas. Bien. Peter dice después de un momento de mirada silenciosa. ¿Tendré que seguir de cerca su conversación? Final de capítulo.